Sean todas y todos bienvenidos a la quinta sesión del seminario Ecología Política, Sufrimiento Socioambiental y Acción Política, que por ahora acoge la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo y que es posible gracias al apoyo de algunos profesores, alumnos y por supuesto de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. En esta ocasión nos acompaña la maestra Alba y para ello el profesor Héctor va a hacer una pequeña presentación de la ponente. Gracias, bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Les presento a la ponente. Ella es maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo México, licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y está actualmente terminando su doctorado en investigación con mención en Sociología por la Flaxo México. Es miembro de la Red Internacional de Investigadores Waterlad Gobacit sobre agua y cambio climático, en donde también es dictaminadora de artículos, y de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Ha coordinado publicaciones bilingües con temática agua y medio ambiente en la revista Espacio Académico de la Universidad Estatal de Maringá, Brasil. Publicó en solitario varios artículos y capítulos del libro, el más reciente sobre extractivismo en América Latina y México, aproximaciones conceptuales en paz y Zárate, problemas y abordajes contemporáneos en México y América Latina. Es dictaminadora para publicaciones en el programa de investigación en cambio climático de la UNAM y la revista Reflexión Política de la UBAP en Colombia. Participó en proyectos de investigación relacionados en neoextractivismo, conflictos socioambientales y violencia, coordinado por la doctora Karina Kloster de la UACM y la doctora María Luisa Torregrosa, con el apoyo de la Flaxo México y CONACYT. Sus líneas de investigación son medio ambiente y conflictividad social, el agua como tema transversal en los conflictos socioambientales desde un enfoque de lucha social y ecología política, la construcción del territorio en el marco de los conflictos socioambientales. Se ha desempeñado como facilitadora en temas de metodología, filosofía de las ciencias sociales y movimientos sociales en espacios académicos como la UNAM, el claustro de Sor Juana, y actualmente es profesora de la maestría en cambio climático y biodiversidad en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a la maestra Alba y le cedo la palabra para la presentación. No sin antes mencionar que dentro de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo estamos haciendo el esfuerzo por publicar las ponencias que se han presentado hasta ahorita y las que se van a presentar. Esperamos que a finales de año tengamos el libro electrónico y en físico. Y a través de la coordinación del seminario vamos a informarle a los ponentes sobre este esfuerzo editorial que tenemos pensado hacer. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos todos. Le cedemos la palabra a Alba, por favor. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todos y todas por estar presentes. Una disculpa, hace un momento me sacó la aplicación de las llamadas y eso pasa, es que aquí en mi zona es un poquito inestable el internet. Voy a volver a presentar porque ya lo estaba haciendo, pero me sacó de la llamada. Entonces, espero no tener problema y si no, por ahí me van a apoyar con... Claro, nos mandas un mensaje y acá te apoyamos. Con la presentación. Me dicen, por favor, cuando ya puedo, ¿sí? Sí, claro. Según esto ya está presentando, ustedes me dicen si ya lo pueden ver. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Perfecto. Si se retrasa o algo, por favor, deténganme para que no me siga sin ver las diapositivas, por favor. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Gracias como les decía, a todos y todas por estar aquí, a la universidad y a ustedes por la invitación. Lo que yo les voy a compartir en este espacio es, digamos que el estatus de la investigación doctoral que estoy realizando en la Flaxo, como ya lo introdujo Héctor. Y el título, pues, está, digamos que así, hasta este punto, ¿no? Disputas territoriales en los conflictos socioambientales extractivistas en México. Digamos que es una propuesta más bien por entender los conflictos socioambientales desde otro punto de vista o desde una perspectiva un poco más amplia, ¿no?
y retomando esta narrativa que surge desde quienes defienden sus espacios y quienes defienden sus elementos como una defensa del territorio. Pero bueno, vamos a esto. A ver, ¿sí pasó? No me cambia la diapositiva, esperen un segundito. Ahí está. Bien, como les comentaba Héctor, los antecedentes de esta investigación, en mi caso, se remontan a 2018, donde me involucro en el proyecto de investigación o en el proyecto de línea que desarrolla la Fraxo México, nuestro activismo, conflictos ambientales y violencia. Este proyecto fue coordinado por la doctora María Luisa Torregrosa y tenía como objetivo explorar los problemas ambientales en México, los actores, estrategias de movilización y los procesos que desencadenaban este tipo de actividades al medio ambiente. Para su realización se desarrolló una base de datos que se llamó Base de Datos sobre Problemas Ambientales en México 2010 a 2019. Esta base tenía por objeto recuperar todas las acciones y declaraciones que apelan al ambiente, la contaminación y la necesidad de reproducción del ciclo sustentable de los recursos. Esta base va a ser muy importante para mi investigación, ahora veremos por qué. Pero bueno, en este momento lo que empezábamos a ver en el proyecto de investigación fue que había muchas actividades relacionadas con los conflictos socioambientales, no solo las extractivistas, y muchos procesos de violencia inmersos en esas relaciones, ¿no?, pautadas por estas actividades. Entonces, a partir de realizar, digamos que los primeros registros de esta base, yo empiezo a involucrarme un poco más en la metodología de la elaboración de bases de datos y a la que más o menos les voy a contar, les voy a poner aquí. El proceso de registro de base de datos tiene más o menos estos pasos, ¿no? Son parte de estos tres pasos. Primero se realizó una búsqueda hemerográfica. Tomamos como base el periódico La Jornada en los años 2010, 2015 y 2019, pues porque compartimos la idea a todo el equipo de que si bien el extractivismo no es nuevo y mucho menos para nuestra región, sí se presentó... por ahí mensaje, ¿hay algo que entender? Héctor, ¿me ayudas, por favor? Porque no puedo leer los mensajitos si es que me tengo que parar para que lo haga. Sí, claro. No te preocupes, le damos seguimiento a los mensajes. Va que va. Ok, entonces les decía, tomamos como base los años 2010, 2015 y 2019 porque, como bien sabemos, el extractivismo en nuestra región no es nuevo. Sí es evidente que en los últimos 20 años ha habido una creciente demanda de recursos, explotación y transformación de estos, ¿no?, por la creciente necesidad de acumulación de capital. Y bueno, esto obviamente queríamos recuperarlo. Sí. Si podrías cambiar sí. las diapositivas, es que no se alcanzan a ver, mencionan el mensaje. Ok, estamos en registro de los datos, ¿ahí están todos? No, estamos en la primera, la portada, por así decirlo. Sí, es que a mí ya me la cambió. A ver, quizás si dejo de ponerlo como pantalla completa, permítanme un segundo. Ese es el problema con esto. ¿Ya? ¿Ahí ya les aparece? No, sigue estando la portada. Híjole, si es que a mí sí me las cambia. No sé si podríamos, Si quieres te la puedes proyectar tú y yo la voy siguiendo, ¿va? Ok. Vale. Para que todos vayamos en lo mismo. Muchas gracias. Perdón por los detalles técnicos. Pero bueno, mientras nos alcanza la diapositiva, ¿les parece que les sigo contando? Les decía que el registro de datos es la segunda lámina, Héctor, la tercera, perdón, si la pudieras poner. Les decía que el registro de datos tiene más o menos tres procesos. No importa, no hay nada, no es necesario pues que sigan esto que les voy a contar. Tiene más o menos tres procesos, ¿no? O el proceso se divide más o menos entre estos tres pasos.
Primero la búsqueda hemerográfica, que ya les contaba que la hicimos para el año 2010, 2015 y 2019. Lamentablemente para mi proyecto de investigación o para mi investigación doctoral no pude recuperar el año 2019, pues por cuestiones sanitarias, como todos ya sabemos, ¿no? No fue posible trabajar en el último año, pues porque tenía que acudir a hacer registros, en fin, tenía que hacer otras cosas dentro de la investigación que no me permitieron alcanzar a registrar y a analizar en 2019. Sin embargo, ya hay algunos hallazgos, algunas cuestiones que vale la pena comentar, y para eso es este espacio, ¿verdad? El segundo proceso dentro de esta metodología de las bases de datos o de la base de datos hemerográfica es la selección. Una vez que se han recopilado una serie de notas periodísticas que aluden a estos eventos, a estas declaraciones, como les decía, que hablan del ambiente, de la contaminación, etcétera, se hace una selección de estas notas en un documento de Word por cada mes, ¿no? Cada Word implica tener un mes separado de otro, y a esta selección se le aplica una revisión cruzada. ¿Qué es esto? Que un miembro del equipo revisa el trabajo que hizo el compañero y así, ¿no? Nos dividimos los meses y posteriormente se hace una revisión cruzada. Esto con la finalidad de tratar de abarcar y de que no se nos escapen la mayoría de las notas, ¿no? Que tengamos la mayoría de las notas que se registran con estas características dentro de la base. Y bien, posteriormente a eso, ya pueden ver la diapositiva, ¿verdad? ¿Ya están ahí? Sí. Ok, gracias. Gracias. Posterior a esto, se realiza un registro en donde la unidad de registro propiamente son las acciones, no los conflictos. ¿Esto qué nos permite? Nos permite hacer observables las interrelaciones entre los sujetos, poniendo la atención y poniendo el foco en qué es lo que estos sujetos hacen dentro de los conflictos ambientales, ¿no? Por lo tanto, cuando hablemos de porcentajes o de frecuencias en esta base, no estaremos hablando de cuántos conflictos, sino de cuántas acciones dentro de estos conflictos se dieron en ese momento. La recopilación hemerográfica nos permite tener una fotografía de ese momento en donde podemos caracterizar y desprendernos de la opinión de la editorial, centrándonos solamente en las acciones, ¿no? Entonces, una acción es difícil de interpretar desde otro punto de vista, es decir, si se dio un bloqueo, ¿no? No hay otra cosa más que eso, un bloqueo. Y ese se registra en esta pequeña, esto va dándole cuerpo a esta pequeña matriz que ven aquí abajo, en donde cada acción equivale a un registro. Entonces tenemos una acción, un objeto, es decir, quien recibe esa acción, un sujeto, quien promueve esa acción, y la declaración, que digamos que es el extracto del periódico donde nosotros encontramos esas acciones, ¿no? Y le dan oportunidad al investigador, como fue mi caso, de posteriormente caracterizar de manera diferente esas acciones, atribuyéndole o buscando otros atributos que le permitan explicar o hacer observables otros procesos, como espero que podamos verlo en un momento. Bueno, entonces cada registro en este sentido corresponde a una acción, como les decía, y a sus atributos. Esto obviamente también nos ayuda a tener las coordenadas espaciotemporales de estas acciones muy claras para este que las acciones se repitan. Puede ser que el periódico, independientemente del medio que sea, le dé seguimiento a este conflicto y recupere acciones pasadas. Entonces ahí lo que se hace es justamente un cruce de estas dimensiones espaciotemporales para saber si la acción ocurre en el mismo momento y en el mismo lugar, entonces no se registra, ¿no? Se da por registrada anteriormente. Y esto pues también permite obviamente una sistematicidad y un acercamiento al fenómeno desde un punto de vista pues más ordenado, ¿no? Y bueno, tenemos claro que esta metodología pues no es la realidad, pero sí es una aproximación sistematizada a ella. Es una metodología que se ha venido trabajando en otras investigaciones, sobre todo relacionadas con problemas y conflictos por el agua, por la doctora Kloster, ¿no? Entonces, bueno, esta es la metodología que yo utilicé para acercarme a los conflictos ambientales y para posteriormente elaborar mi propia base, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer el llenado de esta base de datos, yo como asistente, como becaria de esta investigación, empecé a notar que había ciertas distancias, ciertas diferencias entre unos conflictos, entre los conflictos que llamamos de tipo extractivista y otros que no lo eran, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Y ahí, después de un proceso de reflexión, introspección y demás, y todos ustedes quienes han hecho alguna vez un proceso de tesis saben que esto es así, no surge de la nada, sino viene de procesos de conocimiento, de reflexión previos. Empecé a hacerme preguntas, ¿no? Entre ellas, ¿cómo se construye, cómo se constituye un conflicto socioambiental? ¿Qué se disputan estos conflictos? Porque veía en las columnas donde recuperábamos cuál era el objeto de disputa de estos conflictos, pues en algunos casos era muy clara, ¿no? El agua, principalmente los elementos básicos para la vida y necesarios para el ser humano, el agua, los bosques, los suelos, etcétera. Pero en otras era mucho más abstracto, eran cuestiones, como les decía, se empezaba a notar muchísimo, tomamos en cuenta que era el año 2010-2015, y se empezaba a notar muchísimo esta efervescencia de la narrativa del territorio, ¿no? Entonces, las caravanas como la caravana Yaqui en su momento, no nada más se centraban en un bien en particular, sino trataban de ampliar el discurso de la narrativa hacia todo lo que tendría que ver con lo que ellos conceptualizaban como su territorio, ¿no? Entonces, mi preocupación inicial con esto era pensar realmente si se disputa lo que nosotros creemos que se está disputando o si esto tiene que ver con un proceso mucho más amplio de construcción, ¿no? De una narrativa para la lucha. Bien. También me preguntaba cuál es el papel del extractivismo en estos conflictos, porque les decía, había como un comportamiento diferenciado de actores, el gobierno principalmente, las autoridades ambientales, se veía que caracterizaban diferente en este tipo de conflictos que cuando eran problemas entre particulares o a lo mejor en rancherías, etcétera, que no tenían que ver con estos procesos globales, ¿no? ¿Cuál es la relación entre las afectaciones de las actividades extractivas y la construcción del objeto disputado? Es decir, de esta idea de territorio o de esta idea de agua o de esta idea de bosque o de lo que fuera, ¿no? ¿Cómo estaban relacionadas esas interpretaciones como afectaciones con las actividades extractivas, ¿no? Lo que los sujetos interpretaban como afectaciones. Y bueno, a partir de eso, siguiente diapositiva, por favor. Elaboro una pregunta inicial, como cómo se caracterizan las disputas por el territorio en el marco de los conflictos extractivistas en México en la última década. Porque para mí la intuición era que lo que se disputa en estos conflictos, a diferencia de otros que no son resultado de las actividades extractivistas, es el control y el usufructo del propio territorio para poder asegurarse la posesión de los bienes naturales y la reproducción ampliada del capital. Esa era como mi intuición de la diferencia, ¿no? Siguiente diapositiva. Para eso elaboré una propuesta teórico-metodológica muy sencilla, como ya les decía, que recuperaba principalmente la base de datos, pero que también echa mano de dos ejes fundamentales o de dos corrientes teóricas muy distintas, ambas cobijadas dentro de la ecología política y recuperando también, obviamente, el concepto del conflicto socioambiental, pero ayudándome sobre todo de la ecología para ahondar o para hurgar en esta dimensión ambiental desde lo que se define socialmente como lo ambiental, y por el lado de la geografía crítica, bueno, la utilicé para entender esta dimensión espacial de los conflictos, porque es definitiva eso de aporte, ¿no? Esta relación social conflictual que construye, digamos, estas disputas en estos dos ejes. Para mí estos dos ejes permiten analizar las relaciones de poder, tanto en lo ambiental como en la dimensión espacial, sumando, ¿no? Esta relación social conflictual. Y bueno, para mí esto se encuentran, estas dos dimensiones son posibles de ver en esto que llama Gudinas los modos de apropiación, ¿no? Expresados en formas de organizar la explotación de los bienes comunes, pero no nada más en las formas en las que organiza los bienes comunes, la explotación de los bienes comunes, sino la forma en la que reorganiza la vida social comunitaria, ¿no? Cada uno de estos modos de apropiación tiene una lógica muy particular, dependiendo de algunas características que ahora les voy a mencionar, pero bueno, eso es como, digamos que la propuesta, ¿no? Y estos modos de apropiación se visibilizan para mí dentro de la base en acciones que afectan al ambiente y la relación de otros con él. Es decir, lo que desde el extractivismo se hace, cómo modifica esta organización y cómo repercute eso en otras personas, ¿no? Bien, estos modos de apropiación tienen también afectaciones que pasan por un proceso de apropiación del sujeto, y esto posibilita al sujeto o posibilita a los colectivos para la lucha, para la disputa, para enfrentar estas, digamos,
estas actividades extractivas, ¿no? Y para mí estos procesos de territorialización empiezan a construir, digamos que son los primeros pasos para hablar de la construcción de un territorio determinado para un sujeto en específico de manera muy particular, ¿no? Cada uno de los sujetos que vamos a ver a continuación tiene una representación del territorio muy particular. Estos procesos de territorialización se observan en la desestructuración de un orden espacial previo y también implican acciones para controlar elementos relacionales, es decir, lo que es territorializado por uno es obviamente perdido para el otro, ¿no? Es como un ciclo en el que siempre está en disputa un espacio, en este caso un espacio social, desde el EFER, donde se encuentran estos recursos, ¿no? Bien, siguiente diapositiva. Y bueno, ahora sí, la base sobre disputas territoriales, que es, digamos, el producto de esta investigación, donde ya la unidad de registro son acciones realizadas por los sujetos para evidenciar, impedir, promover o defender la apropiación de algún bien común en el marco de actividades extractivas. A esta base, que ya no les voy a volver a platicar toda la lógica, pero es la misma lógica de la base anterior, de la que parte, yo le abrí otras categorías. Pues mi objetivo era identificar la forma en que los sujetos se apropian de la afectación al relacionarla con elementos que se encuentran dentro de su representación del territorio, ¿no? Para ello, abrí características de la acción como tipo de actividad, es decir, el tipo de actividad en el que se desarrolla esa acción, que, como les decía, teóricamente lo enlazo con esta idea de los modos de apropiación. Por otro lado, la afectación, es decir, cómo afecta esta actividad extractiva en particular a esta comunidad, a estos sujetos que están denunciando, o bien que están participando, ¿no? Porque la base tiene esa característica de recuperar acciones que no solo provienen de quienes defienden, sino también de quienes de alguna forma intentan apropiarse en esta dualidad de los procesos de territorialización, ¿no? Otra característica de la acción fue el objeto de la afectación, es decir, qué afecta puntualmente esta actividad extractiva, la postura del sujeto, si era de rechazo o de negociación, y el tipo de acción. El tipo de acción lo divide en 3 grupos, entre los cuales están las acciones enunciativas, que son aquellas acciones en donde se declara, se pide, se demanda de manera oral. Esto puede ser recuperado en un periódico, en una entrevista, ¿no? Y el periódico la nota da cuenta de ello. Es distinto a cuando se hace una demanda ante autoridades utilizando medios formales, aunque dentro de estos medios formales no solamente recuperan las notas, a veces los medios formales como las instituciones o las instancias legales, ¿no? También las asambleas de pueblos y también los cabildos y todas esas figuras formales dentro de las usos y costumbres de las comunidades también están recuperadas en las notas y forman parte de estas acciones que llamo de tipo legal formal, ¿no? Y por último están las acciones directas, que desde mi perspectiva son las acciones que tienen por objeto detener la acción de otro involucrado, en este caso de un sujeto involucrado, y mediante las cuales se interpone toda la fuerza y todo, en muchas ocasiones se interpone hasta el cuerpo, ¿no? En las acciones directas, que es, digamos, dentro del gradiente de la lucha, dentro del gradiente de las acciones, sería como las que tienen una mayor fuerza, una mayor internalización, por llamarlo así, de esta afectación, ¿no? Ahora vamos a ir como ese proceso. Pero bueno, dentro de las acciones directas estarían los bloqueos, las marchas, el cierre de vías, el cierre de tomas de agua, por ejemplo, también son acciones directas que impiden el ejercicio de algún derecho, ¿no? Pero bueno, con todo esto, digamos que forma parte de la cocina, del background de la investigación, y ahora vamos a lo que quiero discutir un poco con ustedes, que son algunos hallazgos de esta investigación. Pasamos a la primera, la gráfica, modos de apropiación. ¿Sí me van siguiendo hasta ahora? Bien. Me avisan si se ve, la voy a poner en modo presentación. Me avisan, según la compu, ya, pero me está diciendo que no. Me avisan, por favor, lo voy a hacer. A ver, ¿ya está en modo presentación? No, mira, ¿sabes, Héctor? Creo que lo que sucede es que en el catálogo, donde te aparecen las ventanas que puedes compartir, te aparecen dos posibilidades de PowerPoint. Una es el archivo que puedes editar y otra es la presentación. Elige la presentación.
o sea, digamos, salte y vuelve a elegir una ventana, pero que sea la presentación, no el programa de PowerPoint. Sí, dentro del Meet. ¿Ahí? No. Ay, espérame tantito. No te preocupes. A ver, desde el Meet, ya. ¿Tienes los 3 puntitos hasta abajo? Ya. Ajá. Pero te aparecen dos opciones de PowerPoint. Una es el archivo editable y la otra es la presentación. Entonces, a ver, abre el archivo editable. El PowerPoint, pues. Ajá. Y luego. Ahora, presentar. La presentación activa la función de presentación. Ajá, ya. Presentación con diapositivas, luego me voy a... Y a compártenos esa presentación, no el archivo. Ok. Esa tampoco me la sabía. Ajá, a ver, permitir, conectar. No, cancelar. No le encuentro, Molina. Si me la compartes y yo la... Ajá. Órale, te la mando por WhatsApp. Sale. Bueno, ¿esperamos o quieres que...? Sí, por favor, ¿no? Para que vayamos, la presentación vaya acorde a lo que vas exponiendo, ¿no? Qué pena con tanto atropello tecnológico, pero la hice incluso con versión escolar para que no tenía muchísimas imágenes, pero me ha pasado que por las imágenes no carga, en fin, que es un relajo, ¿no? Y que solo quise dejar las gráficas justo para que no tuviera que ocupar muchos recursos. Ya en un momento más, compañero Antonio Molina nos ayuda. Muchas gracias. Sí, denme un minuto, ¿eh? Ya casi. A ver, ¿ya la están viendo? Listo. Ya, Oscar. Me dicen, voy a avanzar, me dicen dónde me detengo. Sí, gracias. Creo que estábamos ahí en este diagrama. No, más adelante. ¿Me saco una más? Ajá, la que sigue, ahora sí. Ahí. Muchas gracias, Oscar. Sí, adelante. Ok, gracias. Entonces, les decía que estos ya son algunos de los hallazgos que les comparto. Esta idea de modos de apropiación la relacionamos con al menos 10 actividades extractivas que logramos identificar en la base, o que logré, porque esto ya puntualmente es el trabajo de la tesis de doctorado, sobre todo en los años 2010 y 2015. Como les decía, no logré el registro aún del 2019,
Pero bueno, pueden empezar a ver ahí que en el circulito, en la gráfica, la principal actividad relacionada con estos modos de apropiación extractivista es la minería a cielo abierto, tiro o subterránea, ¿no? O sea, los dos tipos de minería están, en este caso 3, están relacionados con la mayoría de las acciones que se realizaron dentro de las notas que registramos. Posteriormente, las hidroeléctricas o el uso del agua para producción de energía o uso industrial, la petroquímica y ya un poquito más en 2015 que en 2010, la cuestión inmobiliaria. Aquí ya no quise poner la otra gráfica, pero esta es de manera global por los 2 años, pero la mayoría de las acciones, ese 10% que ocupa la inmobiliaria, se fueron presentando en el año 2015. Esto es interesante, ¿no? Cómo empiezan a emerger otros temas dependiendo nosotros tenemos la idea que es a partir de las afectaciones que se van realizando y a partir de la forma en la que los sujetos conceptualizan esa afectación, ¿no? Pero bueno, las demás actividades que tienen una menor importancia, pero que también están presentes, fueron los proyectos turísticos, que también están muy relacionados con lo que ahora vamos a ver que es la apropiación de espacios, las presas para abastecimiento público, ¿no? Que en teoría no tendrían que tener de alguna forma... es difícil pensar en que alguien se oponga, en que hagamos una presa, porque pues esa presa va a ser para agua que ya está determinada para un abastecimiento público. Sin embargo, todo el proceso que conocemos, cada uno desde sus derroteros seguramente, de lucha de las comunidades nos explica, ¿no? Porque estas presas vienen a ser más allá de un beneficio, muchas veces una afectación para las comunidades, ¿no? También están los parques eólicos, la tala en menor medida, y este grupo de acciones que aluden a varias actividades al mismo tiempo, que están por ahí con un 4.1, muy bajito, pero muy importantes y significativos, si tomamos en cuenta que hay en esos lugares que ahora se conocen como enclaves extractivos, como infiernos ambientales, como zonas de sacrificio, etcétera. Son espacios donde se montan, ¿no? Diferentes actividades extractivas y las comunidades se defienden de este avance, no solo... es decir, no solo una, sino que tienen, por ejemplo, pongamos el caso del río Santiago, ¿no? Donde tienen muchísimas actividades al mismo tiempo, algunas extractivas, otras de otros tipos. Pero en esos lugares en donde con 4, que son las más importantes dentro de la base, la minería a cielo abierto, tiro o subterránea, que son los 3 tipos de minería que hay, las hidroeléctricas, es decir, el uso de agua para producción de energía o uso industrial, petroquímica en todos los tramos del proceso, y la cuestión inmobiliaria y proyectos turísticos. Estas 2 resultaban muy interesantes porque no sé si alcanzaron o nos quedamos ahí. Les mencionaba que aparecen sobre todo para el año 2015. En el año 2010 no hay registro, por lo menos de la inmobiliaria, de algunos proyectos turísticos sí, pero de la cuestión inmobiliaria no. Entonces es muy importante, muy interesante que vaya avanzando esta visibilización de esta actividad, ¿no? Como parte de las preocupaciones de quienes defienden un espacio, un territorio. Y bien, después están otras con menor importancia, con menor participación, pero con importancia, como las presas para abastecimiento público, parques eólicos, tala, y les explicaba, no sé si eso se escuchó o ya no, varias actividades al mismo tiempo. Les decía que son estos lugares en donde convergen varias de estas actividades extractivas en un mismo espacio, lo que algunos autores han llamado como infiernos ambientales, zonas de emergencia ambiental, etcétera, ¿no? Les ponía el ejemplo del caso del Salto, donde hay muchísimas actividades, unas extractivas, otras no, pero bueno, ahí podremos discutir cuáles sí, cuáles no entran, ¿no? Pero bueno. Y en estos espacios la gente empieza a organizarse. Perdón, es que me notificó algo aquí en el MIDI, no sé qué le puse. Bueno, empieza a organizarse y empieza a visibilizar que las afectaciones no están relacionadas únicamente con una actividad extractiva, sino empiezan a identificar que son todas las actividades que consideran ajenas a su modo de organización anterior a estas actividades, ¿no? Entonces, eso ya de por sí también resulta interesante porque se va construyendo
estas defensas, ¿no? Más articuladas y que tiene la capacidad de conceptualizar más todavía los daños. Es decir, no porque sea una papelera o no porque sea una refinería o más aparatosa como una planta de petroquímicos, no es menor si la comparamos a lo mejor con un cultivo, con un campo de agrocultivo, por ejemplo, de berries, que hay mucho también cerca de la zona de Guadalajara, en El Salto, en fin. Entonces, todo eso se empieza a abonar a esta conceptualización, esta representación de lo que es una afectación para quienes viven estos problemas o estas actividades extractivas de cerca, ¿no? Ahora sí, la siguiente. Gracias. Y bueno, les decía, estos modos de apropiación derivan en afectaciones que hemos ordenado al menos en 4 tipos, que se pueden entender tanto sociales como naturales, ¿no? Les comentaba que no están ordenados, o mejor dicho, están ordenados aquí, sí, en orden de importancia por cómo aparecen en la base, pero también quiero comentarles que no son los únicos y que dentro de estos hay muchos grupos, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba que la contaminación o daño ambiental, dentro de contaminación o daño ambiental, están los derrames petroquímicos, están la tala, por ejemplo, ¿no? Como una forma en la que estos sujetos denuncian que lo ven como una afectación, es decir, todos estos conceptos, todas estas menciones fueron sacadas de las notas de la prensa. Entonces, lo que hay dentro de este grupo que llamamos contaminación o daño ambiental son menciones de nos oponemos a la tala de nuestros bosques, bla, 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 ¿no? O queremos que se nos restituya porque el derrame de Pemex, así. Entonces, así fuimos construyendo de esa forma lo que para los sujetos representa un daño que se puede entender, una afectación que se puede entender como contaminación o daño ambiental. Después, la explotación de recursos, les decía que está separada de contaminación o daño ambiental, aunque tendría mucho que ver o tiene mucho que ver, porque ahí principalmente se trata de la discusión en cómo se puedan explotar los recursos cuando esta se puede dar, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de que hay la posibilidad de discutirlo, o cuando los propios sujetos encaran a las autoridades para decir, yo aquí ya veo que la minería es inminente, sin embargo, yo quiero participar en la decisión de cómo esto va a modificar, afectar o, no sé, incidir de alguna forma, ¿no? Ahí están, digamos, todas estas quejas que van orientadas o representaciones como afectaciones dentro de la explotación de recursos, ¿no? Y finalmente, la seguridad o la integridad es, pues eso, justamente cuando los sujetos ven o interiorizan una amenaza hacia su propia persona o hacia sus lugares de donde habitan, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba que en la minería es muy común que por las explosiones provocadas por esta actividad, muchos poblados aledaños sufran de cuarteaduras, de agrietamientos en la tierra, etcétera. Entonces, todo eso va amenazando su seguridad y los hace a lo mejor no desplazarse únicamente porque pues la competencia que tienen con estas actividades por los recursos, sino porque además de eso, la seguridad y la integridad en términos personales de la vida ya no es, pues eso, ¿no? Ya no es posible seguirla manteniendo en ese espacio, ¿no? Y si a eso, bueno, también algunas menciones sobre la cuestión del crimen organizado también estarían ahí en esa representación de una afectación como seguridad e integridad, ¿no? Cuando las comunidades empiezan a notar que vienen otros grupos que son quienes empiezan a incidir en la organización de un territorio y empiezan a sacar a las autoridades de sus lugares privilegiados, y ahora son ellos a quienes hay que pedir permiso, pagar piso, etcétera. También ahí hay una interiorización de una afectación, ¿no? Que alude directamente a la seguridad y la integridad. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, conceptualizando esto, decíamos que cada una de estas afectaciones es la expresión de las relaciones de poder en la dimensión ambiental, resultado de estos modos de apropiación que hemos venido mencionando, ¿no? Y desglosaba en esta gráfica, la gráfica anterior, haciendo un cruce con respecto a la afectación y las actividades extractivas con las que se relaciona, ¿no? Esta es la forma en la que vamos construyendo esta organización de estos modos de producción. De apropiación, perdón. Entonces, la apropiación de los espacios, que tenía el 34% en la gráfica de pastel que ustedes vieron, cuando se da este tipo de afectación, las actividades extractivas más relacionadas con ella
son los proyectos turísticos inmobiliarios que les mencionaba que recién empiezan a aparecer con más fuerza en 2015. Entonces esto coincide, ¿no? Que la apropiación de espacios sea la más importante para este año y que los proyectos turísticos inmobiliarios tengan un repunte en este año, ¿no? Pero no únicamente con esta actividad, también las presas, parques eólicos y los espacios en donde les comentaba que hay varias actividades en el mismo espacio, ¿no? Posteriormente, con un 27%, está la explotación de recursos, en donde la principal actividad que se enuncia relacionada con esta afectación es la tala, posteriormente el agronegocio, de nuevo varias actividades al mismo tiempo y en menor medida presas y parques eólicos, ¿no? La contaminación y el daño ambiental con el 25% se atribuye principalmente a la minería y a la petroquímica, ¿no? Esas dos son las actividades a las que los sujetos les imputan este daño, esta afectación. La seguridad, integridad y salud está igual la minería y la petroquímica y en menor medida las actividades cuando son o convergen más de una en un espacio. Y bueno, podemos decir con esto que al menos los sujetos que defienden o que empiezan a tener una organización para la defensa de sus territorios han entendido que quien tiene el control territorial controla o incide en la explotación de los bienes comunes, y por eso creemos que se está dando más una representación o se enarbola más esta cuestión de la apropiación de espacios a partir de 2015, ¿no? Siguiente diapositiva. Gracias. Y aquí lo que les mencionaba es que les venía a hablar de sujetos desde el inicio de la plática, pero no les había comentado que, bueno, los sujetos desde la lógica, desde esta metodología de construcción de bases, son aquellos actores o aquellos, pueden ser individuos también, pero la mayoría de veces son colectivos, que actúan, es decir, que realizan una acción dentro de la base de datos. Es decir, ¿quién realizó el bloqueo? Bueno, en este caso puede ser una organización, un grupo de vecinos, ejidatarios, etcétera. Esa sería la forma en la que se registra y la que se entienden los sujetos, ¿no? Y se les conceptualiza como sujetos porque no son simples espectadores, no son simples actores, es decir, tienen un proceso de acumulación de expertise, un proceso de reproducción de prácticas y también al mismo tiempo una conceptualización de su situación y construyen de alguna forma una posibilidad imaginaria en ese momento tal vez diferente, un horizonte de posible cambio, ¿no? En ese sentido son para nosotros sujetos. Entonces, el sujeto sería, en el caso de las relaciones espaciales, territoriales, la expresión de una forma particular de relación con este espacio, ¿no? Ya sea desde su forma organizativa, económica o productiva, ¿no? Como vemos en este listado, este es el listado amplio, hay como 16 identidades, 16 sujetos, que van desde las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades, pero también están ejidatarios, vecinos, indígenas, trabajadores, partidos políticos, etcétera, ¿no? O sea, hay una amplia diversidad de sujetos en la base. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora, la forma en la que se da esta afectación tiene que ser o tiene que estar relacionada con un elemento o un conjunto de elementos que el sujeto pueda identificar dentro de su construcción de territorio. Es decir, la forma en la que estos sujetos, o mejor dicho, cuando se da una afectación, esta afectación se apropia, se hace suya, la hacen suya a partir de relacionarla con mi bosque, con la tierra, etcétera, con todos los elementos naturales o sociales que tienen o que están dentro de su construcción, de lo que ellos están construyendo como un territorio, ¿no? Y lo que les compartía en esta gráfica es un cruce entre lo que lo vimos anteriormente, que son todas las identidades que participan en la base, o en las acciones, mejor dicho, que son los sujetos, por el tipo de afectación, es decir, de qué manera les preocupan. Esta base contestaría algo así, esta gráfica contestaría algo así, de qué manera les preocupan, aunque nivel de importancia tienen cada uno de estos sujetos a estas afectaciones, ¿no? Entonces, en el caso de la apropiación de espacios, les decía, tiene un peso importante en todas las identidades que vemos en las columnas, ¿no? Aquí se fueron agrupando, porque en la diapositiva anterior ustedes las vieron en forma de listado, dependiendo en cada cruce cómo se fueron comportando, es decir, si los indígenas y los vecinos tienen un comportamiento similar frente a una afectación, se agrupan en un solo campo, en una sola columna, ¿no?
Entonces, en este caso, por eso están juntos indígenas y vecinos, sociedad organizada, que van desde ONGs, activistas, derechos humanos, en fin, ¿no? Ahí está otro grupo. Después están las empresas productivas del Estado y el capital privado, que también esto es interesante, es importante resaltar cómo estos sujetos van juntos en muchas acciones, ¿no? Y después están las autoridades y finalmente el gobierno y autoridades ambientales. ¿A qué nos referimos con autoridades? Bueno, todos aquellos aparatos de procuración de justicia, policías, jueces, magistrados, etcétera, ¿no? Que no forman parte de estas autoridades ambientales, digamos que sería esa la diferencia. Y bueno, como vemos, después de la apropiación de espacios, la contaminación o daño ambiental está muy está presente fuertemente en las EPs y capital privado. No quiere decir esto que a estos entes les preocupe, ¿no? O sean actores principales cuando la afectación es la contaminación o daño de una extensión o un espacio, ¿no? Quiere decir que a lo mejor otros sujetos aluden a ellos como responsables de esta contaminación o daño ambiental, ¿no? Y ahí tenemos también el papel de los gobiernos y autoridades ambientales, también con una fuerte presencia de esta afectación, ¿no? Contaminación o daño ambiental. En estos casos sería justo, digamos, el lado inverso, ¿no? Se les imputa una responsabilidad o bien se les apela como árbitros de estas disputas, ¿no? Cuando está la afectación. Pero bueno, lo que quería que observáramos en esta gráfica es que cada sujeto tiene una configuración distinta en torno a lo que le preocupa como afectación o lo que hace suyo como afectación en el campo en el que va participando, ¿no? Y desde las teorías y desde lo que hemos venido trabajando, esto para mí serían los primeros pasos hacia el proceso de identificar estos procesos de territorialización, ¿no? Que es en lo que va este proceso de investigación. Y bueno, la siguiente gráfica nada más para cerrar. Hasta aquí les comentaba que las disputas que se generan por el sentido y la organización de un espacio y sus bienes agregan otros elementos como las relaciones de poder, que amplían esta relación más allá de lo ambiental hacia lo social conflictual. Es decir, ver estos problemas o estos conflictos desde estas dos vías, ¿no? Como en estas dos dimensiones siempre. Los choques que se generan en estas relaciones se entienden como disputas por el territorio. Es por ello que las actividades extractivistas no son tan importantes para observar este enfrentamiento. Ellas encarnan la racionalidad instrumental y los modos de apropiación propios del capitalismo en su máxima expresión. Y bueno, pues eso es lo que tengo para compartirles por ahora. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Alba, por la interesante participación. Ahora vamos a abrir paso a la sesión de preguntas, comentarios de parte de los que nos acompañan y de las que nos acompañan, por favor. Pueden prender su micrófono y decirnos cuál es su nombre completo, de dónde vienen, qué hacen, ¿no? Y bueno, después iniciar la conversación con Alba, si son tan amables. Sí, si me permiten. Adelante, Molina. Ok, pues buenos días. Yo soy Óscar Antonio Molina, trabajo en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo también. Y bueno, pues estamos entrando en este seminario, o en mi caso estoy sumergiéndome, ¿no?, en todo esto que tiene que ver con la ecología política. Y entonces leía un poco el material que nos compartieron los coordinadores del seminario y veía la presentación. Y entonces pensaba un poco en, pues, cómo se puede utilizar esta información, ¿no? ¿Qué uso le podemos dar? A mí me parece que son bien importantes estos ejercicios y bueno, aprovecho para agradecerte el material que nos presentaste, Alba,
Son importantes estos ejercicios que nos permiten tener como panoramas generales. Por ejemplo, sería bien interesante tener un trabajo como el que tú hiciste para la región donde se encuentra nuestra universidad, ¿no? La Otomí-Tepehua, pudiéramos tener un panorama de las actividades extractivistas, ¿no? Que se estuvieran generando en los últimos años en la región. Yo creo que siempre tener estos referentes son de mucha ayuda. Pero una vez que se tienen, ¿cómo se pueden utilizar, ¿no? De una manera más pragmática? ¿O tú has pensado este tipo de trabajos tienen una fase en la que esta información la regresas a los implicados en estos conflictos? Porque al ser justo bases de datos, ¿no? Y que nos dan un panorama general, pensaba, ¿cómo se puede hacer que esta información, que es importante por el amplio espectro que abarca, cómo puede tener un regreso hacia quienes viven de manera cotidiana estos conflictos para que les sea de alguna utilidad? Esa sería mi pregunta, Alba. No sé si fue explícito. Hola, Oscar. Sí, creo que sí. Muchas gracias. Pues primero agradecerles, ¿no? La atención, la lectura. Y pues efectivamente, creo que, no quiero generalizar, ¿no? Pero siempre que uno investiga o trata de emprender algún tipo de proyecto de investigación, tenemos por idea que puede servir, ¿no? Y que tiene que servir para algo, definitivamente. No es algo como que sí está bien como un ejercicio, pero tiene que tener un uso, obviamente. En mi caso, no es la primera vez que trabajo con bases de datos. La primera vez la hice sobre otro tipo de conflictos en la Ciudad de México. Y en aquel momento te puedo compartir que empezaban estos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de los programas, pero que estaban haciendo aquí en la Ciudad de México el ICITF, que en ese tiempo todavía era ICITF, ¿no? Y se entregó un informe muy detallado de esa base de datos. En fin, a lo que voy es que esta base de datos que les presenté, o lo que vamos analizando hasta ahora de esta base de datos, puede servir en algún momento para tomadores de decisiones, ¿no? Claro, ahí apelamos a su voluntad política, ¿no? También hay como otras cuestiones que juegan ahí. Pero, por ejemplo, pienso en el PRONACE. Yo ahora tengo un vínculo con un equipo de trabajo que está dentro de uno de los PRONACES, y esta base va a ser utilizada como argumento para reforzar de alguna forma o justificar de alguna forma el desarrollo de planes de intervención para regiones que se les llama así de sacrificio, ¿no? O en este caso se les llama regiones de emergencia ambiental, me parece. Entonces, tiene ese uso en este momento, ¿no? Porque también lo que hice, que no les he compartido acá porque todavía estamos cerrando esa parte, fue un mapeo de cómo estos procesos fueron avanzando, ¿no? En el 2010, 2015 y en el 2019. Entonces, ese mapeo nos permite identificar zonas bien específicas, donde están estos lugares que les mencionaba como varias actividades al mismo tiempo, ¿no? Y que esto viene o alude a procesos que no se desencadenaron en este siglo, definitivamente, ¿no? Que tienen mucho largo aliento y que se han venido reproduciendo. Entonces, la idea de este PRONACE, o de los PRONACES, si es que alguien los conoce o tiene participación en ellos, pues es justamente esto, ¿no? Darle herramientas a los tomadores de decisiones y proponer además planes de intervención para su desarrollo, para que, digamos, que pudiéramos corregir como sociedad esto en el corto y en el mediano y largo plazo, más bien, ¿no? Entonces, esto sería, en términos de esta base, ese sería un uso, ¿no? Una aplicación. Y efectivamente, te decía, no es la primera vez que trabajo con esto, y en otro momento lo que hicimos, se lo compartimos a las comunidades. Yo vivo y soy de Iztapalapa, y Iztapalapa es una delegación marcada por la desigualdad y por el sufrimiento ambiental en este sentido, porque padecemos de agua históricamente, ¿no? Entonces, en ese momento lo que yo hice fue una base de datos, pero por conflictos por el agua en la Ciudad de México, con otro equipo. Entonces se retomó esa base, se dio un informe a esa coordinación que te decía en su momento, y también digo, no podemos esperar resolver todo, pero al menos poner una participación, por muy pequeña que esta sea, que ayude, ¿no? A tener elementos para que al menos no me digas que desconoces la problemática o que no tienes la información suficiente para tomar una decisión, ¿no? Pero bueno, eso sería. No sé si respondo tu pregunta, Oscar.
Sí, sí, claro que sí, gracias. Ajá, pues me hace recordar que alguna vez participando en un ejercicio representando a la universidad, un ejercicio de análisis con el gobierno del estado, se hablaba sobre la importancia de la participación, ¿no? De la ciudadanía. Era el plan de desarrollo estatal, una actualización del plan de desarrollo estatal. Y discutíamos que, bueno, no solamente es importante que participe la gente, sino que con qué calidad de información está participando la gente, ¿no? Podemos tener una participación multitudinaria de gente desinformada o una participación más discreta, pero de una comunidad informada, ¿no? Ahí la importancia de este tipo de transmisión de información. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna Al contrario, gracias a ti. ¿Duda? ¿No? Ok, parece que todo claro. Bueno, Alba, pues... Yo, Adán, ¿puedo hacer otra rápido? Claro, adelante, para eso es. Alba, aparte de la revisión hemerográfica, ¿conoces otra metodología para construir bases de datos? No, hasta este momento no he hecho ninguna base que no tenga su insumo en la información hemerográfica como tal. Bases de datos, no. Digo, hemos manejado bases de datos de INEGI ya con datos construidos, ¿no? Pero no, la verdad que no. Pero bueno, también ¿cómo decirlo? Tiene sus hermanas, ¿no? Tiene otras propuestas, que por ahí también si quieres revisar la base de Goliat que sacó la Flaxo, que la hicieron otro grupo de investigadoras, también ahí tiene un poco de discusión porque no solo se basa en un periódico, sino que tiene un universo más amplio donde se fueron a entrevistas, blogs, etcétera, ¿no? Entonces, también ahí, pues, esta metodología se puede aplicar no solo al ámbito periodístico, sino también a las redes sociales. Por ejemplo, ellas tomaron en cuenta todo, ¿no? Redes sociales, blogs, desplegados, comunicados, etcétera. Eso también te puede permitir, pues, ampliar la perspectiva, ¿no? No solo lo que recoge un periódico a lo mejor, sino lo que dicen los actores en su propio mundo de comunicación, ¿no? En sus propios medios. Perfecto, gracias. No sé si te sirva por ahí. He hecho otras investigaciones con otras metodologías, ¿no? Sí, gracias a ti, bye. ¿No? ¿Algo más? ¿Todo quedó claro? ¿O nada quedó claro? Hola. Adelante. Buenas tardes a todas. Bueno, yo soy Mestre y yo estudio antropología social y me interesa, digamos, como esta cuestión que ahorita justamente abordaban sobre la metodología cuando la recoges desde el presente, ¿no? Desde algo que está sucediendo ahora mismo. Entonces, no sé, la pregunta es como si hay algunos investigadores o algún grupo de investigación en el que yo pueda contactarme o ya sea también consultar algún material que ya hayan hecho. Si conoces por ahí o si conoce también alguien por ahí, algún colectivo de investigadores o bien, justo como ahorita lo que mencionas sobre, se me fue el nombre, Pegaso o ¿cómo se llamaba? ¿Pronace? ¿Cómo? ¿Pronace? ¿Los programas de Pronace? No. Lo que le comentabas ahorita al compañero sobre esta metodología que abordaron a partir de los comunicados, de entrevistas. Ya. Sí. De Flaxo. Ajá. Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ajá, sí. Había entendido Pegaso. Sí, Flaxo. Perfecto. No te preocupes. Sí. No te preocupes. Sí, ok. Gracias, Mesli. Bien. Pues como tal, nosotros hablo del colectivo en el que estoy participando en este momento, que es el grupo de investigación de
de la Flaxo México. No te podría decir que pues se reclutan, ¿no? Como tal, becarios, pero siempre es interesante que nos invitemos a este tipo de grupos porque los puentes que se pueden tejer en común, las ideas que tenemos en común y los temas de investigación nos ayudan a conectar, ¿no? Entonces, ahí yo te diría que sí tenemos un correo, tenemos un grupo de Facebook, me parece, no recuerdo, y nos podemos contactar si quieres tú y yo directamente y te comento y te intercambiamos algunos de los papers que se han elaborado a partir de los resultados, no solo de este proceso de la base, sino de otros anteriores. Y ahí tú puedes ver si tienes algún interés puntual y nos podemos seguir encontrando, ¿no? En el camino. Como tal, no tengo claridad, ¿sabes? Si hay algún programa de becarías o algo así en Flaxo, me parece que no. Pero igual, te repito, pues yo creo que este mundo académico es tan chiquito que de repente uno piensa que no, pero terminamos conociéndonos todos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mesli. Si quieres, aquí te voy a poner mi correo en el chat y nos escribimos y me cuentas tus temas y pues ya tratamos de ver ahí cuál es el match para ponernos a hacer algo, ¿no? ¿Te parece? Sí, justo, igual no necesariamente me refería a becarías, sino más bien justo a material, ¿no? Y por ahí. Perfecto. Sí. Pero bueno, sí, muchas gracias. Sí, ese hay un montón. Perfecto. Ese hay un montón. Tengo algunos cuadernos de la red que les comentaba al principio donde participo, también es la red de Waterlab. Ahí se han publicado varios artículos con esa temática y varios artículos en torno a esta metodología también. Y también está un libro que editó la UASM, que es de Karina Kloster, en donde ella tiene un apartado muy amplio y muy claro, mucho más claro que lo que se puede abordar en estos minutos. Y lo tienen a la venta, creo que en librerías del Sótano y Gandhi, pero te lo checo. Igual aquí te paso el nombre del libro en el chat o me escribes y te los mando, pero sería mejor eso, nos escribimos y ya te puedo pasar todo el material que quizás te pueda interesar, ya sea por la temática o por la metodología, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Nos escribimos. Al contrario, Mesli, a ti. Sí, gracias, un gusto. Okay. Igualmente. Bueno, Alba, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Una disculpa de antemano por los inconvenientes técnicos. De verdad, nunca nos había sucedido. Una disculpa por eso. Muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia de investigación que yo creo que es muy importante para aquellos que seguimos de cerca temas sobre ecología política y demás. Te invitamos a que sigas nuestras demás sesiones, también a todos los participantes estén atentos en las redes sociales de nuestras siguientes sesiones del seminario. Fue un gusto estar acá con ustedes y bueno, que tengan buena tarde. Muchas gracias, Alba. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, gracias por el espacio y también una disculpa a los presentes por las fallas técnicas. Bueno, ya qué les podemos decir, pero bueno, así es esta normalidad. Gracias a todos y todas por su presencia y por su atención. Hasta luego. Hasta luego, un gusto.